Ya, voy a dar lectura a los documentos recibidos para la cuenta del día de hoy. ¿Sí? Por favor, orden, diputados. Ya. Va a dar lectura a la Sí, cuenta. bueno, ustedes saben que ha ingresado el proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata, que otorga reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldo y concede otros beneficios y modifica diversos cuerpos legales. Y también un informe de la Comisión de Defensa Nacional con urgencia simple que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias. Igualmente, han pedido las audiencias las siguientes instituciones para mañana: Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud, Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación, Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Universidades Estatales de Chile y de funcionarios de la educación municipalizada, y también los funcionarios de la Seremi de Salud, además del presidente nacional de la PUT, que se llegó hace poco rato. Y eso sería en cuanto a las audiencias, presidente. Y por último, la Superintendencia de Medio Ambiente informa sobre la fiscalización que lleva a cabo respecto a la salmonera Australis Seafood. En particular, los cargos formulados, el estado actual del procedimiento, eventuales sanciones que podrían imponerse, entre otros. Superintendencia del Medio Ambiente. Sí, sí. Quizás podríamos, Le pasamos el diputado, oficio, si quiere verlo. le pasamos el oficio y si quiere ahí, a propósito de su contenido, pedir alguna ratificación o alguna información más. ¿Ya? Diputado Bianchi. Gracias, estimada presidenta. Yo creo que todos los colegas por lo menos han manifestado una misma idea de pedir que esto se vea por separado, el proyecto de reajuste del sector público, es decir, la miscelánea es muy miscelánea. La verdad es que es algo que tenemos que verlo absolutamente por separado y pedirle a usted, en su calidad de presidenta, que esto se lo haga ver al ministro antes de que se exponga sobre este proyecto. Entiendo que mañana tenemos audiencia, pero además también en paralelo pidieron en sala hace un rato atrás que esto se vea en salud. Entonces no sé si es mejor que se vea primero en salud y nosotros después lo veamos integralmente todo el proyecto, o lo vemos y posteriormente el último trámite sea salud, lo que no me cuadra. Yo prefiero que sea Hacienda el último trámite para ver todo este proyecto, pero verlo por separado. Gracias, diputado Bianchi. Me dice la secretaria que no se puede ver primero antes en Comisión de Salud, pero yo estoy de acuerdo sí con el criterio que me plantea. De hecho, lo estábamos conversando con anterioridad de que la discusión sobre el reajuste del ICSA genera un problema incorporarlo en este debate del reajuste del sector público. Entonces, hacerle ver eso al Ejecutivo y poder separar las discusiones también me parece algo que se puede plantear y quizá ahí partir la conversación. Respecto a los tiempos, sí, diputada, sí. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo quiero la presencia del Ejecutivo en esta mesa. Forma, si vienen en camino. ¿Viene en camino? Sí, porque no, si no... están en la oficina de SECPRES y la ministra viene. Yo solamente como para que informarles de lo que estaba pensando en términos de tiempo, porque este proyecto está con discusión inmediata, se ve en sala el día miércoles y por lo mismo tenemos hoy y mañana para poder discutirlo y conversarlo acá en la comisión. Nos han pedido muchas organizaciones ser escuchadas, a propósito de que efectivamente la miscelánea tiene muchos temas diversos, y por lo mismo había pensado el día de mañana en la mañana escuchar a las organizaciones, a quienes nos pidan ser escuchadas, poder aquí recibirlas, y en la tarde votar el reajuste como tal. Eso desde las 3 de la tarde. En la mañana pensábamos citar, como siempre, 10:30 en paralelo a la sala. Eso sí les parece. Ahí está el ministro. Bienvenido, ministra. Hola, ministra, ¿cómo está? Estábamos conversando un poco de los tiempos que estábamos pensando para la discusión del proyecto. Y también hay una conversación también respecto al contenido del reajuste. Pero para partir con los tiempos, y le paso al tiro a mencionar al ministro también a los ministros lo que habíamos conversado. Sobre los tiempos,
Va a esperar un poquito a que sí, se instalen los equipos. Ya. Habíamos pensado el día de hoy escuchar al Ejecutivo la presentación del proyecto, el día de mañana en la mañana escuchar a las organizaciones que nos han pedido ser recibidas en la comisión y en la tarde, desde las 3 de la tarde, empezar a votar el proyecto del reajuste. Mesa del Sector Público pidió, también organizaciones de la salud han pedido ser escuchadas y por el ajuste, por la miscelánea, sobre todo en la parte del ICSA. Eso es lo que quieren plantear. Algunos también nos han pedido de los asistentes de la salud, no, de asistentes de la educación, también nos han pedido ser escuchados. Entiendo que eso es por reajuste como tal. Bueno. Los parlamentarios acá, antes de iniciar la discusión, hemos conversado de que la discusión de la parte de la miscelánea sobre el ICSA puede dificultar, sobre lo que vimos también en sala, que se pidió por parte de la Comisión de Salud, conocer esa parte al menos, luego de la tramitación de la Comisión de Hacienda. Entonces pasaría luego de Hacienda a Salud en la parte que tiene que ver con el ICSA. Entonces, por lo mismo, nosotros pensamos, al menos los parlamentarios que estaban acá presentes, de la posibilidad, y se lo queremos plantear al Ejecutivo ahí en la presentación, ¿no? Nos pueden explicar, de separar las discusiones para no enredar el reajuste del sector público, en donde hay un acuerdo, con este tema que puede complicar la tramitación del proyecto. Eso, como en términos gruesos, se ha conversado acá por parte de los parlamentarios. Ya, entonces pasando esos temas y no habiendo más palabras sobre la cuenta, porque estábamos en ese punto, sobre puntos varios, no sé si hay más, no, pasamos entonces a escuchar al Ejecutivo. Ministro Marcel. Sí. La presentación. Bueno, yo voy a partir con la parte más macro, que dado que tuvimos hace poco la discusión del presupuesto, creo que la podemos pasar más o menos rápido. Yo creo que lo que hay que señalar, hay que destacar, ¿cierto?, de este proyecto de ley de reajuste son fundamentalmente dos cosas. Primero, que viene precedido de un acuerdo amplio con las organizaciones de trabajadores del sector público, más amplio que el que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos 2 o 3 organizaciones integrantes de la mesa del sector público que finalmente no firmaron. En este caso firmaron todas las organizaciones representadas ahí. En segundo lugar, en realidad son 3 diferencias. En segundo lugar, que el año pasado, ustedes recordarán que se propuso un reajuste general porcentual con un límite en pesos, y de ahí en adelante, ¿cierto? Después se le agregó, ¿cierto?, un ajuste diferido de las remuneraciones más altas del sector público. En este caso el reajuste es parejo. No hay diferenciación entre grupos de trabajadores, y por lo tanto es un proyecto más sencillo que el que tuvimos el año pasado, que, como se recordará, llevó finalmente a indicaciones que se presentaron en el Senado. Lo tercero es que el contexto macroeconómico es bien distinto al que teníamos el año pasado. El año pasado, a estas alturas, llevábamos cierto, un par de meses con la inflación a la baja, pero estábamos en 2 dígitos. O sea, a esta altura el año pasado hemos estado en 12% de inflación. Ahora estamos en 4,8. Es decir, estamos prácticamente digamos, en algo así como un tercio de la inflación que teníamos el año pasado, y con perspectivas de que además siga bajando en el futuro próximo, convergiendo a la meta del Banco Central de 3% por ahí por mediados del próximo año. Pronto vamos a ver las últimas proyecciones del Banco Central y habrá alguna precisión adicional al respecto. Por lo tanto, uno de los problemas complejos que teníamos el año pasado, que era cómo fijar un reajuste cuando uno venía de una inflación muy alta, pero anticipaba que iba a haber una caída,
En este caso, ¿cierto? Ya la diferencia entre inflación pasada y futura ya es menor, sigue siendo mayor a la normal, pero es considerablemente menor de la que teníamos el año pasado. Entonces, eso por supuesto también facilitó el que hubiera un acuerdo, que el ajuste fuera parejo, y que tuviéramos este acuerdo amplio con el que hemos llegado. Ese acuerdo, que está plasmado en un protocolo que se suscribió con las organizaciones de trabajadores del sector público, lo va a explicar la ministra, así que con su venia le pasaríamos la palabra a ella. Perfecto. Ministra, entonces. Y nos tendríamos que pasar a la página 12 de la presentación. Ministra. Perdón, tengo alergia. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio saludar a los diputados y diputadas que nos acompañan y a los funcionarios del Congreso Nacional también. Como señalaba el ministro de Hacienda, el protocolo de este año involucró a todas las organizaciones del sector público y se dio en un contexto en el cual, al igual que todos los años, se abordan temas tanto de carácter salarial como de otros beneficios de carácter económico y las mesas de orden laboral que van durante todo el año llevando adelante una agenda de trabajo. En este caso, la mesa del sector público y el Ejecutivo, durante el año 2023, en cumplimiento de la ley aprobada con anterioridad, desarrollaron 14 mesas de trabajo temáticas que permiten ir conociendo, analizando, evaluando, ¿cierto?, algunas solicitudes gremiales a fin de poder algunas irlas implementando y otras también ir conociendo las brechas que nos han permitido ir superándolas con el transcurso del tiempo. En este sentido, operan las siguientes mesas transversales, que son la de cuidado infantil, la de seguridad funcionaria, una mesa muy necesaria relativa a temáticas de salud mental, sobre todo considerando el ausentismo laboral que se produce con motivo del subsidio por incapacidad laboral en esta materia y todas las condiciones de estrés que hay en la población chilena, el incentivo al retiro, que tiene por objetivo, ¿cierto?, dar un tiraje interno a la chimenea, ¿cierto?, en el sentido de poder proveer el egreso de algunos funcionarios públicos, la incorporación de personal de reciente titulación o de menor experiencia, pero que permita también ir renovando las plantas de los servicios públicos y que se produce además con motivo de las bajas pensiones que hay en el país. El teletrabajo, que se complementa con una norma que se está legislando en el sector privado, que se llama de conciliación de la vida laboral y familiar, pero esto es el teletrabajo en el marco del sector público, las normas sobre equidad de género, donde se están llevando adelante 3 proyectos de equidad salarial que tienen que ver con el valor del trabajo, de acuerdo a una metodología que implementó la OIT, y que están llevándose adelante en los ministerios del trabajo a través del CENSE, en el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES y que se va a generar además también en algún servicio del área de la salud. Las mesas de trabajo decente que abordan distintas temáticas sobre la materia y la continuidad de las contratas, ¿ya?, que tiene que ver con temas municipales. En las mesas sectoriales, asimismo, se levantaron requerimientos que han sido bastante históricos por parte de los funcionarios de la salud, y que tienen que ver con la situación de los DFL que los regulan y con la asignación técnica que perciben, y que han sido, yo diría, temas que han puesto las asociaciones de trabajadores del ámbito de la salud durante muchos años y que aquí vienen con algunos perfeccionamientos. En relación al Ministerio de Educación también funcionó la mesa de la CONFEMUCH y la mesa de las universidades estatales, y en la SUBDERE la mesa de la CEMUCH, que es la de los funcionarios municipales. Eso en cuanto a mesas, tanto las transversales como las sectoriales. De las mesas transversales se adquirieron 55 compromisos, de los cuales se cumplieron 30, 23 compromisos todavía están en desarrollo y hay 2 compromisos que están pendientes. Quisiera señalar que dentro de estos compromisos, por ejemplo, está la ley de 40 horas que se enmarca dentro de la mesa del trabajo decente, 40 horas para el sector público. En las mesas sectoriales hay 10 compromisos adquiridos, se han cumplido 6 compromisos, quedan 3 en desarrollo y 1 pendiente. En el protocolo de acuerdo, como señalaba, de las
como aquí se señala, y aquí hay claro, un tema, porque hay una organización que no estuvo presente ese día, su dirigente es del sur, entonces firmaron 14 dirigentes conformados por trabajadores del sector de la educación, de la salud, del nivel central, de la administración pública, también de nivel municipal y además de las universidades estatales. Se acordó en primer lugar la agenda de trabajo para el periodo 2023-2024, donde además de las mesas que están en desarrollo o pendientes, se suman nuevos requerimientos en la idea de avanzar en mejorar las condiciones laborales, que es el objetivo, ¿cierto?, que se comparte en esta negociación que se lleva adelante, poniendo especial énfasis en los temas de cierre de brechas de género y también en los temas salariales que vinieron incorporados en el pliego presentado para la negociación con el sector público. Lo anterior además contemplaba, como señalé, la mesa existente y se incorpora una nueva mesa sectorial que es la estructura de planta de la JUNJI, ¿ya? En la JUNJI, por ejemplo, además del nivel de las remuneraciones, hay diferencias respecto al tratamiento de los planes de mejoramiento de la gestión en relación al nivel central que van a ser abordados en estas mesas. En segundo lugar, el protocolo, además de la agenda de trabajo, establece el acuerdo remuneracional que contempla, por cierto, un reajuste general, como lo señala el ministro de Hacienda, de un 4,3% de las remuneraciones para todos los trabajadores del sector público, más algunos reajustes diferenciados para los beneficios económicos que se van a exponer a continuación. Este es un acuerdo reciente, se firmó el día 5 de diciembre del 2023, después de sendas jornadas, ¿cierto?, de trabajo. ¿Ah? Hoy parece. Es que al parecer soy una persona feliz. Tengo esa impresión. O me río mucho en la foto. Gracias, presidenta. Si le parece bien, le entrego la palabra al ministro de Hacienda. Gracias, ministra. Ministro. Bien, entonces, bueno, ahí casi todos aparecen sonrientes, así cosa que es positiva en los días que corren. Respecto de los beneficios económicos para los funcionarios públicos, en la lámina siguiente, perdón, ahí nos saltamos algo, parece. No, más para atrás. Parece que ahí cambió el orden. Definiciones generales. Ya. Más para adelante nomás, entonces. Ahí. Ya. Entonces, el proyecto contempla un reajuste general de remuneraciones de 4,3%, del cual, como sabemos, solo están excluidos los cargos que en la Constitución quedaron sujetos a un procedimiento diferente, ¿cierto?, que son básicamente los parlamentarios, los altos cargos y las autoridades de gobierno. En cuanto a los bonos del sector activo, recordemos que estos el año pasado quedaron congelados en términos nominales. Entonces, en virtud de esto, se acordó darle un reajuste algo mayor, que es un reajuste de 4,8%. Eso se aplica a los bonos de vacaciones, aguinaldos de fiestas patrias, bonos de escolaridad y adicional, bonos de escolaridad por universidades estatales y el aguinaldo de Navidad. Además, las remuneraciones mínimas y el bono mensual para rentas inferiores también se reajustan en 4,8%. Y en el caso de las remuneraciones mínimas, lo que es la remuneración mínima para los auxiliares, queda prácticamente ubicada en los 500.000 pesos, que es donde va a llegar, ¿cierto?, la remuneración bruta mínima del sector privado en julio del 2024. El aporte a servicios de bienestar se incrementó en 15%, este es un aporte que estaba bastante más atrasado. Y finalmente se incluye un bono acuerdo de 200.000 pesos en el tramo 1 y de 100.000 pesos en el tramo 2. Después vamos a ver cuáles son los límites, pero en general todos los límites se ajustaron en el 4,3% del reajuste general. Y este bono acuerdo comparado con el del año pasado se incrementa en 5%. El año pasado era 190.000 pesos, era 190 y 95.000 pesos, ahora es 200 y 100. En la lámina siguiente tenemos algunas definiciones adicionales que tienen que ver con sistemas especiales de remuneraciones que se ajustan en la ley de reajuste. Entonces, en primer lugar, se renuevan una serie de asignaciones, extendiendo el bono para personas de la región de Atacama, la ley 20.924, también en 4,8%. 4,8% en general es el criterio que se aplica, dado que se trata todos ellos de bonos o asignaciones especiales.
Ese es el caso de la asignación especial para personal del servicio médico legal de la ley 15.000 o afecto a la ley 15.036, o sea, son los médicos del servicio médico legal, y la asignación por desempeño difícil del personal de asistentes de la educación. También se incorporan nuevas normas respecto a ingresos mínimos y rentas inferiores. El bono de rentas mínimas del artículo 59 de la ley 20.883 se ajusta en 4,8% y se actualiza el tramo de corte en el 4,3%. En atención primaria de la salud también se fija una remuneración bruta mensual mínima para las categorías de técnicos de nivel superior, técnicos de salud, administrativos y auxiliares. En las universidades estatales se fijan remuneraciones mínimas también en las universidades estatales, y se extiende el otorgamiento del bono mensual para remuneraciones inferiores en las universidades estatales también. En la lámina siguiente vemos cuál es la cobertura de los beneficiarios estimados. Entonces vemos en las primeras dos columnas, ¿cierto?, el reajuste propiamente tal y beneficios a los activos. La diferencia entre ambos es que hay una parte de trabajadores que no están afectos al reajuste del sector público, pero sí reciben algunas de sus bonificaciones, por ejemplo, típicamente los trabajadores de las universidades del Estado. Luego la columna más grande, que corresponde a los beneficios del sector pasivo, que también se ajusta en este proyecto de ley. Y ahí, por supuesto, tenemos un número muy superior de 2.852.909 personas que reciben los aguinaldos y el bono de invierno que corresponde a los pensionados. En la lámina siguiente ahí están los valores de corte de los beneficios de rentas mínimas, que, como decía, todos en general corresponden a al reajuste a remuneraciones reajustadas en un 4,3%. La siguiente. Ahí están los valores de corte para todos los aguinaldos, beneficios para los pensionados, bonos de escolaridad, bonos de vacaciones y los bonos especiales como el de Atacama, que lo mencionaba recién. La siguiente. La siguiente, ¿cierto? Entramos a la parte que normalmente hemos llamado miscelánea de la ley de reajuste. Hace ya bastantes años que en la ley de reajuste se incluye también una serie de disposiciones que sirven para corregir algún error en alguna legislación anterior o para cumplir compromisos de la ley de presupuesto. Recordemos que la ley de presupuesto, ¿cierto? Siempre argumentamos que en la ley de presupuesto no se fijan remuneraciones porque estas son materia de legislación permanente, entonces muchos de los compromisos que se hacen en la ley de presupuesto se incluyen acá. También hay ajustes de plazos para determinados beneficios y algunas otras materias que tienen urgencia o vienen precedidas de algún acuerdo especial. Entonces, dentro de esto, por supuesto, están los beneficios de los pensionados, los aguinaldos de fiestas patrias, de Navidad y el bono de invierno para los pensionados, que incluyen el aguinaldo de fiestas patrias por un monto de 24.261 pesos y un incremento por carga familiar de 12.446, beneficiando a los 2.852.909 que veíamos recién en el gráfico. Luego el aguinaldo de Navidad por un monto de 27.884, incremento de carga por cargas familiares de 15.753 con una cobertura similar. El bono de invierno con un monto de 77.982 pesos, beneficiando a 1.760.000 personas pensionados del 2024, de los cuales 1.417.453 corresponden a beneficiarios de la PGU. Luego, para el bono de invierno, se establece que para los beneficiarios de leyes reparatorias, Vale Chirreti, que los exonerados, en el cálculo de su pensión no se considerará el monto de reparación, con lo cual este bono sería recibido por alrededor de 61.000 beneficiarios adicionales. Y respecto de los aguinaldos de fiestas patrias y Navidad, se incluye expresamente las beneficiarias de pensión de viudas Vale hecha la norma, con lo cual se agregan 4.172 beneficiarias adicionales. En este proyecto de ley, también dentro de esta parte, llamémosle más miscelánea,
distinta de lo que son los ajustes generales de remuneraciones del sector público. Se incluyen ajustes a los planes de retiro, planes de incentivo al retiro de los funcionarios. Recordemos, ¿cierto?, que acá hemos tenido una legislación que permitió que las personas que tuvieran una serie de requisitos, incluida por supuesto el requisito de edad, pudieran inscribirse para un plan de incentivos al retiro. Lo que ha ocurrido es que al mismo tiempo, como se han ido fijando cupos por año, esos cupos no han sido suficientes para absorber a todas las personas que se inscribieron, entonces ahora esos cupos se amplían. Estas son varias leyes que abarcan al personal de atención primaria de salud, servicios de salud, asistentes de la educación, docentes, no académicos y académicos de las universidades estatales, funcionarios municipales y personal del Congreso Nacional. Entonces ahí en el cuadro se muestra cuál es el incremento de cupos para el 2024 y 2025 y el total, con lo cual, ¿cierto?, se incentivaría el retiro de cerca de 18.000 funcionarios adicionales. Recordemos que cuando esto ocurre se generan cupos, ¿cierto?, vacantes en las plantas de personal, y esto permite a la vez que haya otros funcionarios que vayan ascendiendo, ¿ah? En general, el factor, llamémosle como multiplicador, de 3 o 4, o sea, al producirse estas 18.000 retiros, vamos a tener probablemente del orden de 60.000 personas que van a funcionarios que van a poder ascender. Luego, la manera en que se implementa esto es a través de un plazo excepcional para postular a los plazos de retiro para las personas que tengan se agregan las personas que tengan la condición de enfermos terminales o padezcan de un trastorno neurocognitivo mayor en fase terminal. Se otorga un plazo de una prórroga de plazo para la postulación de personas de 70 años o más hasta el 2024, o sea, para el resto simplemente se mantiene la gente que está inscrita, pero se abre un plazo adicional para las personas mayores de 70 años. También se incluye un plan de incentivo al retiro para el personal del Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, y se establece una facultad para que los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública puedan otorgar la bonificación adicional establecida en la Ley 20.948 al personal contratado por dichos hospitales exclusivamente por normas del Código del Trabajo. Luego hay una serie de otras materias relacionadas con personal del sector público, varias de ellas seguramente les serán familiares porque son temas que se plantearon en el curso de la discusión presupuestaria. Esto incluye modificación de plantas de personal de gendarmería, redistribuyendo cargos en las plantas de oficiales penitenciarios y de suboficiales y gendarmes, un bono de desempeño laboral para asistentes de la educación, una asignación fito y zoosanitaria, incrementando el componente fijo de la asignación que recibe el personal del SAG, un bono especial BTF para los directores, educadores de párvulo y asistentes de la educación que hayan ejercido función entre el 2015 y 2019 y que no hayan percibido el bono de desempeño laboral de las leyes que están actualmente vigentes. Esto significa además reconocerle, ¿cierto?, la continuidad de labores durante ese periodo, aunque hayan tenido algún tipo de cambio en la situación del sostenedor. Se avanza en la homologación de remuneraciones del Tribunal Constitucional con las de los ministros de la Corte Suprema, y finalmente se faculta a los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios dependientes de los ministerios, a los rectores de la Universidad del Estado, de centros de formación técnica, el Contralor, los gobiernos regionales, para establecer trabajo remoto en sus servicios respectivos por los periodos que allí se indican. En general, todas estas normas sobre trabajo remoto son en realidad de trabajo híbrido. No hay situaciones de personas que estén autorizadas para trabajar continuamente de manera remota. Esto es más bien para modalidades híbridas de trabajo. Luego viene una serie de ajustes en la vigencia de algunas normas, ajustes en las referencias cruzadas de proyectos de ley que por alguna razón, ¿cierto?, no quedaron correctamente formulados en las leyes que se aprobaron. Esto incluye pequeños productores agrícolas, se mantiene la definición de pequeños productores agrícolas como consecuencia del proceso de reavalúo de bienes raíces del 2020 y del 2024. Este es un tema que se
discutió durante la tramitación del presupuesto. Lo mismo que el tema siguiente, para los casinos de juego, regula la continuidad operacional de los casinos de juego en los periodos de vacancia que podrían producirse tras el proceso de otorgamiento de un permiso. O sea, cuando cuando en la licitación la gana un nuevo operador, ¿cierto? Permite que siga funcionando el operador antiguo hasta que empiece sus funciones el nuevo, con lo cual, ¿cierto? Se mantiene los ingresos de los municipios, los ingresos que generan los casinos de juego y, por supuesto, el empleo para sus trabajadores. Se extiende la vigencia del mecanismo de recupero del impuesto específico al diésel hasta el año 2025. En el caso de bosque nativo, se autoriza a los propietarios de bosques con especies determinadas que puedan seguir haciendo uso de los incentivos del artículo 22 de la ley 20.283 para dar continuidad a procedimientos de evaluación ambiental. Se prorrogan plazos para la adquisición de inmuebles donde funcionen establecimientos educacionales. Este tema también surgió durante la discusión del presupuesto y fue un compromiso de esa instancia. Y se extiende por 6 meses la facultad para dictar los decretos con fuerza de ley que fijan los estatutos de las universidades estatales para ajustar la ley 21.094. Después, hay además otros compromisos que surgieron durante la ley de presupuesto. En el caso del bolsillo familiar electrónico, en la lámina siguiente. Ah, ya. Ahí. Ya, no, ahí está bien. Ah, ahí. Ya, el bolsillo familiar electrónico, ustedes recordarán que se extendió, me parece que fue cuando fue la discusión del presupuesto en el Senado, pero no se incluyó la glosa que lo regula, así que acá se cumple con ese requisito. Hay una indicación que se hizo en la discusión presupuestaria sobre enrocados y electrificación rural, que por alguna razón que todavía no logramos entender, no quedaron incluidos en el informe del Congreso, así que acá se cumple con ese compromiso que ya supuestamente se había producido durante la discusión del presupuesto. Se modifica la fecha de traspaso del servicio educativo al Servicio Local de Educación de Chiloé, de tal manera de que se establece que la entrada en funcionamiento de este servicio local se queda para el 1 de marzo del 2024. Recordemos que este es un servicio, o sea, son servicios educacionales que han tenido bastantes dificultades, tuvieron muchas dificultades durante todo el año pasado. Claro, y en este caso, ¿cierto? Postergar el traspaso, la verdad, solo perjudicaría a los establecimientos de Chiloé, así que se hace esta modificación. Luego hay temas muy puntuales, se faculta el nombramiento de un director ejecutivo suplente en caso de vacancia en un SLEP. Esto es bien importante porque uno de los temas que surgieron durante la discusión de los SLEP es que cuando se ha nombrado a un director ejecutivo y por alguna razón renuncia, ¿cierto? Queda un vacío que puede abarcar buena parte del periodo supuestamente diseñado para implementar los SLEP. También se establecen normas para facilitar el traspaso del servicio educativo, ajustando las funciones de los DAEM, estableciendo los municipios como sucesores legales de las corporaciones municipales después del traspaso del servicio educativo. Se establece la suspensión de actividades regulares durante 2 semanas en el periodo invernal de cada año en el caso de la Junji, otro compromiso que había de la ley de presupuesto, y se autoriza la suscripción de convenios con CFT estatales para asegurar la continuidad del servicio de estudiantes de estos establecimientos. Luego vienen 12 temas. Está el procedimiento de ICSA, que es justamente lo que se comentó al principio, donde se modifica para el año 2024 el procedimiento para fijar este índice de costos de la salud. Recordemos que esto se fija todos los años. En la ley se establece un mandato para establecer un reglamento, una metodología con la cual se hace este cálculo.
pero en virtud, ¿cierto?, de la aceleración o la inminencia de la aplicación de los fallos de la Corte Suprema, en la discusión donde está actualmente radicada, que es la Comisión de Salud del Senado, se planteó la posibilidad de adelantar la aplicación del ICSA este año, de tal manera de que este se efectúe o entre en vigencia en abril en lugar de el plazo de julio, que sería aquel en el que habría quedado de aplicarse el procedimiento tradicional. Y además se establece que en esta fijación no se va a considerar el costo de las nuevas prestaciones y variación de frecuencia de uso de la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud. Además, se establece que la Superintendencia de Salud determinará el valor en UF que podrá incorporarse a los planes para financiar la cobertura de las prestaciones de salud de las cargas de menores de 2 años de edad, cosa que también tiene que ver con fallos de la Corte Suprema. Luego, en un tema distinto, se autoriza a las municipalidades que tienen a su cargo servicios públicos para producir y distribuir agua potable, para celebrar operaciones de crédito público cuyo único objeto sea financiar los AFR del DFL 70 del año 88. Esto es esto no implica un aumento del endeudamiento, sino que simplemente significa reemplazar un pasivo por otro. Con todo eso tenemos el informe financiero, donde el costo fiscal, en el bloque que está al lado izquierdo, se incluye el costo del reajuste, los aguinaldos de Navidad, los bonos y los beneficios del sector pasivo, así como otras asignaciones y remuneraciones para el 2023 y el 2024. En el caso del 2023 es solo un mes de reajuste de remuneraciones y subvenciones, más el aguinaldo de Navidad y el bono especial. Luego en el 2024 está el conjunto de los otros beneficios y en el caso del reajuste su aplicación por año completo. Hay que notar que acá se habla de remuneraciones y subvenciones, ¿cierto? Porque junto con el reajuste de remuneraciones del sector público también se reajustan las subvenciones educacionales, se ajusta también el per cápita de la salud primaria, que ustedes recordarán que lo discutimos, ¿cierto?, cuando se vio el presupuesto. Después, en el bloque de la derecha están los beneficios, los otros beneficios de los planes de retiro, de las materias adicionales que son básicamente algunas relacionadas con personal, que ya lo hemos comentado, y que en algunos casos se extienden más allá del año 2025. En el caso de los planes de retiro, como son 2 años, hay una parte que se alcanza a pagar el 2026. En el caso de las otras modificaciones de personal, hay un cálculo en régimen para la aplicación permanente de los beneficios que ahí se señalan. Con esto, el costo fiscal para el año 2023 es de 308.000 millones de pesos, 2024 es 1.710.000 y de ahí pasa a 1.193.781 millones de pesos el 2025 y con un monto menor en régimen. Este gasto se financia en el caso del 2023 con cargo al presupuesto de este año. Esto es algo que se incorpora, siempre se consideran las provisiones para financiamientos comprometidos. Y en el 2024, recordemos que cuando se elabora el presupuesto, lo que es el subtítulo 21, de gastos en personal, se le incorpora ya un inflactor. Un inflactor que corresponde básicamente a la inflación esperada para el año. Entonces, el reajuste solo aporta recursos adicionales a los servicios públicos en aquello que exceda al inflactor. Y eso en buena medida se deja también provisionado en el Tesoro Público. O sea, nada de lo que está acá modifica ni la proyección de ejecución presupuestaria para el 2023, ni las cifras que se discutieron para el 2024 durante la tramitación del presupuesto.
Eso es respecto de los contenidos del proyecto. En la presentación, al cambiar el orden, nos saltamos ahí una parte que se refería a otras materias que se acordaron, que forman parte del acuerdo con los trabajadores del sector público, que no forman parte de este proyecto, sino que tienen implementación posterior. Eso lo puede poner la ministra Jara. Gracias, Presidenta. Es un poco lo comentado a partir de las mesas de trabajo que ya funcionaron el 2023, pero que tienen ahora una continuidad, y algunas de ellas son bien interesantes porque van a derivar en proyectos de ley que se van a revisar en este Congreso Nacional. En torno al incentivo al retiro, se va a dar continuidad a la mesa, la que realizará un seguimiento de la implementación de los planes vigentes. Quiero señalar que este mecanismo de incentivo al retiro permanente se va nuevamente, ¿cierto?, a focalizar en funcionarios de 65 años, pero se va a dar un especial seguimiento a la postulación de personas mayores de 70 años o más por una sola vez, ¿ya? Y además esto con enfoque de género, pensando en quienes no se retiraron al cumplir los 65 años y siguen prestando servicio en el Estado. Se evacuará además el segundo trimestre del año 2024 una evaluación a fin de poder proyectar los procesos legislativos que sean necesarios para poder hacer esta implementación. En torno a las 40 horas, como ustedes saben, en el 1 de mayo del 2024 el sector privado va a bajar recién 1 hora. Los funcionarios públicos tienen una jornada que es 1 hora más baja que la del sector privado. Por tanto, el próximo año, el 1 de mayo, van a empalmar sector público con privado en 44 horas laborales. Tenemos un compromiso para poder introducir los proyectos de ley de 40 horas al empleo público y vamos a estar evaluando con la mesa si estos se ingresan en uno o más proyectos separados a fin de poder viabilizar, ¿cierto?, de hacer de manera más óptima su implementación. La primera reducción de la jornada laboral al empleo público la alcanzaría en 3 años más, que sería el 1 de mayo del 2026, para también hacerla calzar con el sector privado. En torno a las mesas de trabajo decente, se analiza el modelo de empleo público, temáticas relacionadas con carrera, con personal a contrata, con la regularización de los honorarios, los cumplimientos también de los dictámenes, personal de confianza política, efectos de la declaratoria de salud incompatible, mecanismos de egreso y también temáticas planteadas por la mesa del sector público en torno al seguro de cesantía. Y se abordan además otro tipo de materias, como aquellas relativas a sucesiones de funcionarios, libertad sindical, brechas remuneracionales, regularización de honorarios, y se va a abordar lo que comentaba con anterioridad, la demanda de acortar la brecha de la asignación de modernización de la JUGI. En teletrabajo se va a dar continuidad a la mesa que ha estado implementándose durante este tiempo con los planes pilotos que existen hoy día en el Estado. En equidad y género se va a ampliar, ¿cierto?, esto al sector descentralizado con la implementación de la evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género en el marco de lo instruido por la OIT, y también considerando que este Congreso Nacional tuvo a bien aprobar este 8 de marzo el convenio 190 de la OIT que promueve espacios laborales libres de acoso y violencia de género. En materia de seguridad ciudadana funcionaria, se va a dar continuidad a la mesa con el objetivo de implementar mecanismos que tengan estrategias para la prevención y el manejo oportuno de agresiones físicas y verbales contra personas trabajadoras que laboren en instituciones públicas del país. Se considera, por ejemplo, entre otras medidas, la presentación del estudio de evaluación de la Ley 21.188, capacitaciones y difusión, y en los mecanismos de prevención, protección y denuncia ante agresión a los trabajadores fiscales. En materia de salud mental se va a aplicar la normativa hoy día vigente, que es el instructivo CEAL, que superó a las normas de las ISTAS 21, a efecto de determinar, ¿cierto?, dentro de las instituciones, tanto los elementos que pueden ser mejorados en la gestión, como el seguimiento y la implementación gradual de determinadas medidas, con reflexiones y aportes que puedan surgir de la mesa de salud mental. Aprovecho de saludar al coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insusa, que acaba de salir. En cuanto a cuidado infantil, este año se va a trabajar en las temáticas como la ampliación de la cobertura del cuidado infantil, cupos en jardines infantiles y la provisión en los servicios de salud,
En materia de contratas en particular, además de la mesa del trabajo decente, se va a revisar el cumplimiento de la circular sobre renovación del personal a contrata. En las mesas sectoriales de salud se va a analizar la provisión del derecho a alimentación en los servicios de salud, la evaluación del bono al trato al usuario y la planta del Instituto de Salud Pública, entre otras materias. En materia de trabajadores de la CONFEMUCH se dará continuidad a la mesa, evaluando los efectos de las modificaciones que se realicen en el calendario de traspaso de los SLEP, y se va a continuar trabajando en la materia de asignación de zona, que es una larga demanda de los trabajadores de la educación, y la extensión de los servicios de bienestar a los asistentes de la educación. En materia de universidades estatales, donde también ha habido una mesa este año, se va a continuar con el seguimiento de la regularización de los honorarios, seguimiento del incentivo al retiro y también de la jornada laboral, porque la idea es que todos los trabajadores públicos y privados puedan contar con la reducción de jornada laboral a 40 horas, además de dar continuidad al debate en el reajuste del sector público que se enfrenta todos los años. En materia municipal, junto con la CEMUCH, se va a abordar el estudio de la demanda que tienen los trabajadores para derogar el artículo 9 ter de la ley 19.803 para avanzar en 40 horas, planes de retiro y el proyecto de ley en materia de incremento previsional, entre otros puntos. Y en cuanto a la AJUNJI, se instalará una mesa de trabajo que va a analizar la factibilidad de generar una línea base para reformar la estructura de planta de la AJUNJI, junto con los de los PMG que ya había mencionado. Estas mesas de trabajo, que son múltiples, las llevan adelante equipos de la DIPRES, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo, además de otros ministerios que son invitados a esta conversación durante todo el año, junto con los dirigentes de las y de los trabajadores públicos del país. Gracias, presidenta. Gracias, ministra. Sí, me han pedido palabra el diputado Bianchi. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo quiero agradecer la presentación que han hecho tanto el ministro de Hacienda como la ministra del Trabajo, pero quiero recabar a través suyo, presidenta, la opinión del ministro de Hacienda de lo que aquí se planteó. Por lo menos yo entiendo que hay casi un acuerdo, no sé si de todas o de todo, en que veamos por separado lo que tiene que ver el reajuste del sector público con la miscelánea. O sea, hemos visto acá el detalle de la miscelánea y la verdad es que esto además tenemos que votarlo mañana en la tarde. Mañana en la mañana recibimos a las distintas organizaciones, instituciones, gremios, y debiera votarse en la tarde. Pero yo quiero saber si está en el ánimo del Ejecutivo el que esto efectivamente podamos votarlo por separado. Yo no tengo ningún problema en lo que tiene que ver con el reajuste, votarlo ya. Esto es un acuerdo, además entiendo que es un buen acuerdo, pero todo el desglose de la miscelánea, a mí en lo personal, no me permite sancionarlo ni mañana en la mañana. Quiero revisarlo con detalle, hay aspectos que son muy relevantes y me gustaría saber si está en el ánimo del Ejecutivo lo que hemos solicitado. Gracias. Ya, voy a juntar más palabras y ahí le entrego la palabra al Ejecutivo. Diputada, sí. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los colegas, al ministro, a la ministra, a quienes nos acompañan, a la subsecretaria. Mira, yo me quiero sumar a lo propuesto por el diputado Bianchi. Yo creo que podríamos verlos por separado. Creo que el reajuste tiene que salir lo más rápido posible y lo otro genera un poquito más de tiempo. Y quiero, por su intermedio, presidenta, preguntarle al ministro el bono Atacama, que por supuesto estoy de acuerdo, obviamente, que es un 4,8%. Quiero saber si este va a salir del FNDR, porque en otras oportunidades, no en este ejecutivo, pero sí en otras oportunidades, cuando se llegó a acuerdo con los funcionarios del sector público en la región de Atacama, con este bono Atacama que se llamaba en su minuto, en algunas oportunidades salió del FNDR y en estricto rigor ya no sería un beneficio del gobierno a los funcionarios públicos, sino sería recursos de la región a través del FNDR. Me gustaría saber de dónde salen esos recursos. Y lo otro, quisiera saber, en términos de los trabajadores de la DGAC de la región de Atacama, yo me he reunido con ellos varias veces y ellos plantean tener diferencias de condiciones laborales en relación a sus colegas de otras regiones, en términos de bonos, de beneficios de casa, de transporte, porque el aeropuerto está a 45 kilómetros de Copiapó, está bastante lejos, entonces a ellos no se les reconoce esa distancia. Me gustaría ver el detalle y ver si se puede ir mejorando, no sé si ahora, pero sí poder conversarlo y tener un planteamiento
a la gente que trabaja en la DGAC de la región de Atacama. Esas son mis preguntas y también, por su intermedio, Presidenta, por supuesto que el tema SLEP me preocupa muchísimo. Me gustaría saber si obviamente este traspaso que se va a hacer en Chiloé, obviamente está de acuerdo la gente y los padres apoderados, digamos los municipios, porque obviamente es un tema que preocupa mucho. Solo saber si ese acuerdo es, digamos, regional y se ha planteado al Ejecutivo, porque me interesa mucho. Y también después en detalle ver los otros 2 puntos del SLEP que se mencionaron ahí también, creo que eran 3 puntos, el de Chiloé y 2 más, tener un poquito más de detalle al respecto. Eso, Presidenta, gracias. Diputado Sáez. Gracias, Presidenta. Me permito responder un poco a la diputada Cid respecto a la situación de Chiloé. En general, lo han implorado, porque lo que ocurre es que en el caso de Chiloé prácticamente todas las corporaciones están en estado de insolvencia. El caso más dramático fue el de Ancud, que ya dejó de pagar la totalidad de los sueldos líquidos. Y en otros municipios se están pagando solo los sueldos líquidos íntegramente, entonces se ve como la única vía de escape en el fondo al problema, que es una bomba de tiempo, la entrada del SLEP. Mi consulta al ministro tiene que ver con la asignación de desempeño difícil, pero vinculada a salud, porque en la presentación se habla solo de educación, y precisamente yo he tenido reuniones con funcionarios de la salud de Chiloé, particularmente, donde, claro, ellos se desempeñan en zonas que son como una de Castro, por ejemplo, que uno dice una ciudad, la capital provincial, pero son ciudades que tienen un componente de ruralidad muy importante y donde además hay islas interiores. Entonces, y a ellos no les estaba llegando la asignación de desempeño difícil. Me gustaría conocer un poco la mirada al respecto, particularizado en salud. Ministro. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. A ver, respecto de de las preguntas que se han hecho, algunas le voy a pedir a la directora o a la subdirectora que las tomen. Respecto al tema de separación, entiendo que el planteamiento es en relación al adelanto del ICSA, ¿cierto? No lo estamos refiriendo a todo el componente misceláneo del proyecto de presupuesto, porque ahí no, en eso digo desde ya que no estamos disponibles para eso. O sea, tenemos acá numerosas normas que tienen problemas para su implementación porque quedó mal hecha una referencia cruzada, porque hubo un plazo que no era viable, porque, en fin, como en el caso, los casos que mencionaba de la ley de presupuesto, por alguna razón hubo una indicación que no se incorporó en el informe final. O sea, eso es lo que normalmente ha incorporado a la ley de reajuste. O sea, uno trata, ¿cierto?, de incluir, de evitar, ¿cierto?, por el hecho de traerse un misceláneo, que es un proyecto que está con discusión inmediata, uno trata de evitar temas controversiales, sino que trata de incluir solamente cosas que ya sea se comprometieron previamente, como son muchos de los temas que se acordaron durante la ley de presupuesto, que de hecho están registrados en el protocolo como tales, y otros, ¿cierto?, que posteriormente se ha visto que requerían algún tipo de ajuste. Entonces, prescindir de todo eso significa que hay normas importantes que no se van a poder aplicar o compromisos que se hicieron en el presupuesto que no se van a poder cumplir. Entonces, sería complejo, ¿cierto?, plantearnos de esa manera. O sea, esa es la razón por la cual siempre ha habido, o durante muchos años ha habido este componente de misceláneo, ¿ah? O sea, esto no es una cuestión de tosudez, sino que simplemente es parte de la realidad del proceso legislativo, que hay temas que los diferimos para esta instancia de común acuerdo, y otros, es cierto que esta es la oportunidad de poder arreglar algún error que quedó en alguna parte o ajustar un plazo que por alguna razón no se va a poder cumplir. Ahora, por otra parte, entendemos, cierto, que respecto del tema de ICSA haya un mayor debate. Entendemos que se acordó enviar ese artículo en particular a la Comisión de Salud de la Cámara, y lo que nosotros esperaríamos es esa discusión. O sea, a mí o sea, por mucho que el ministro de Hacienda se le suponga que está involucrado en todo, o sea, quien tiene más claro cuáles son las urgencias y la secuencia de cosas y lo que se ha ido comprometiendo con el tema de la salud y la crisis de la ISAPRE es la ministra. Entonces es la ministra la que va a concurrir a la Comisión de Salud
y va, en fin, a explicar la fundamentación de esto, que como decía, viene de donde se ha hecho hasta el momento la discusión que ha sido en el Senado. Yo sé que los diputados no tienen ninguna obligación de estar de acuerdo con lo que se discuta en el Senado, pero la realidad es que hasta el momento, excepto todo el tema de la ley corta y toda la respuesta, ¿cierto?, a la crisis de la ISAPRE, se ha estado discutiendo en esa instancia. Desgraciadamente no ha fluido lo suficiente la discusión hacia la Cámara, y ahora hay una oportunidad de hacerlo, y si se ve una dificultad mayor, bueno, ahí se evaluará, ¿cierto?, qué hacer. Respecto de los temas de bono de Atacama, de GAC de Atacama, SLEP Chiloé, en realidad el diputado Sáez, por su intermedio presidente, ya dio una respuesta sobre el tema de SLEP de Chiloé. Acá, ¿cierto?, lo que hemos tenido es una crisis muy profunda de la gestión municipal en los establecimientos públicos de la isla de Chiloé, y eso llevó a que se viera la implementación del SLEP como en realidad una forma de poder ir, de evitar que la crisis a nivel municipal siguiera escalando. Entonces eso es lo que lleva a lo que el diputado Sáez describió como que se imploraba, ¿cierto?, que esto ocurriera, pero por supuesto del lado del Ejecutivo se puede hacer algún comentario adicional. Y lo mismo respecto al desempeño difícil de salud, ¿no? Entonces, no sé, directora, si quiere tomar. Presidenta, con respecto al SLEP de Chiloé, solo agregar que en el caso de Ancud hoy día está vigente un administrador provisional, y por la ley también que norma este tipo de intervención tiene un periodo acotado de tiempo. Entonces, también de no aprobar esta norma, por ejemplo, las escuelas podrían quedar sin, por ejemplo, sostenedor. Por eso también es un proceso concatenado que ha tenido a raíz de lo que ya explicaba el ministro. Sobre el bono de Atacama, siempre han sido, efectivamente son recursos financiados con FNR. Lo que se hace en la ley es legislar sobre el bono para que cada año exista ese bono, que es más bien un bono de continuidad, pero la manera de financiarse es a través del FNR. Y sobre la asignación de desempeño difícil en atención primaria, efectivamente existe la asignación, existe una asignación especial en el APS, entonces habría que analizar más en detalle qué es lo que estaría pasando, por la razón por la cual no se estarían percibiendo esos beneficios, o tendríamos que tener más detalle de la situación, porque efectivamente existe una figura asociada. Eso, Presidenta. Sí, solo quisiera agregar, porque la diputada Cid, por su intermedio, Presidenta, se preguntó también sobre las otras normas ligadas a los SLEP. Aquí se ha incluido cosas que son muy de procedimiento, que los puede explicar la directora, pero hay que dejar claro que, cierto, tal como se comprometió en la discusión del presupuesto, va a haber un proyecto de modificación de la ley de educación pública, que va a recoger cuestiones más fundamentales, ¿cierto?, de la implementación de esa legislación. Acá lo que se está recogiendo es, por ejemplo, ¿cierto?, que no ocurra que, como mencionaba el caso de que se nombra un director después de todo el procedimiento de alta dirección pública y la persona renuncia, qué sé yo, 8 meses antes de que le toque asumir, y para volver a empezar todo el proceso queda todo detenido por el hecho de que no hay alguien que ejerza el cargo de manera interina. Junto con eso, no sé, directora, si quiere comentar alguna de las otras cosas que están ahí. Sí, en el proyecto los artículos 101 al 104, no, perdón, al 105.3 están estas normas, y también están dentro del paquete de lo que se acordó en el acuerdo de presupuesto, que tienen que ver más con la gestión y la flexibilización que podría existir en materia de gestión dentro de los SLEP.
Entonces, primero hay una norma de la limitación al cambio de funciones del personal que se desempeña en los departamentos de administración, educación municipal o corporaciones con anterioridad a la fecha, a la entrada de funcionamiento de los servicios locales de educación pública. Y ahí lo que se norma en específico es que no se considerará el traspaso de personal a los establecimientos educacionales, aquel personal que, desempeñándose en los DAEM o las corporaciones, pase a cumplir funciones en uno de los establecimientos educacionales un año antes de la entrada de funcionamiento de los servicios locales respectivos, que es una de las puertas donde efectivamente se estaba haciendo mal uso a la continuidad que tenían el personal contratado en los establecimientos al traspasarse al SLEP. Una de las puertas de mal uso que existía del sistema es justamente esto, y acá se pone un límite de tiempo de un año antes. Además, también se aumenta el plazo de inoponibilidad de las condiciones laborales pactadas al interior a la fecha en que se haga efectivo el traspaso de personal a los servicios locales de educación pública. Eso actualmente son 6 meses, pero también hemos visto que en la práctica es una puerta donde se ha ido haciendo un mal uso, un uso excesivo de lo que permitía esa norma. El artículo 103 es el que faculta a la dirección, al director de educación pública para nombrar director ejecutivo suplente en los casos que describía el ministro. Eso, presidente. ¿Cuál? ¿Podría repetir la pregunta? No, que la pregunta fue que la DGAC de la región de Atacama, yo tuve reunión con ellos y manifiestan diferencias de condiciones versus colegas de otras regiones. Entonces eso se puede revisar, analizar, y también un delta de si ellos reciben el bono Atacama. Yo me imagino que sí. Efectivamente, ese tema deberíamos revisar más en detalle qué tipo de condiciones laborales diferentes deben estar teniendo. Así que si nos pueden hacer llegar la información, la podríamos ver. Perfecto. Para revisar para mañana. Esa directora. Ya, tengo varias palabras pedidas. Vamos a ir por orden porque me las pidieron hace un ratito. Yo solo quería aclarar un punto porque se produjo mientras estaba hablando el ministro respecto al acuerdo. Entiendo que el diputado Bianchi está, cierto, por solicitar el tema de la separación del resto de la miscelánea del proyecto. No es mi caso, al menos. Yo lo quería plantear también para aclarar. Yo, al menos, respecto al procedimiento ICSA, es lo que creo que debería separarse de la discusión de este proyecto. Eso solamente porque, además, cuando recabé el acuerdo lo hice en esos términos. Hay alguno que quizá quiera más y es legítimo, lo puede plantear, pero solamente para que quede claro respecto a la discusión. Ya, voy por las palabras. El diputado Romero. No, es que antes de iniciar la presentación del Ejecutivo y dado que lo discutimos en el punto de cuenta, es que se separe solo lo que tiene que ver con el procedimiento ICSA del resto del reajuste y misceláneo. ¿Es un artículo? No. No, de hecho, quiero también aclarar ese punto, porque lo que puede hacer la Comisión de Salud es simplemente entregar una opinión a la sala respecto al artículo. No puede votar. Quienes estamos y quienes somos la comisión técnica para revisar el proyecto es la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, nosotros tenemos que votar artículo por artículo, incluyendo el artículo que tiene que ver con el procedimiento ICSA. Es decir, que se pueda eliminar ese artículo, al menos en esta etapa del procedimiento, y discutirlo en el momento que corresponda, que tiene que ver con la discusión de la ley corta de ISAPRES, que también es lo que comentó el ministro. En ese espacio, en la Comisión del Senado, la Comisión de Salud del Senado, en donde se está discutiendo este tema y en donde también se produce, al menos este tema en particular, y por eso se presenta en esta etapa. Y por lo mismo, dado que no se ha dado la discusión acá en la Comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que esa discusión debiese darse más reposadamente y no incluirla en el reajuste. Todo el resto de misceláneo son o compromisos de la ley de presupuesto, que me parece importante incorporarlos en esta oportunidad, me parece necesario. De hecho, hay otros que tienen que ver con ayudas económicas y que por lo mismo creo que no debiéramos tener diferencia al respecto. Entonces, lo separo de la discusión de misceláneos, que me parece que es abarcativa de otros temas que sí considero que deberían estar en este debate del reajuste del sector público. Eso para aclararlo. Sí. O que se preside.
Sí. Eso. No, lógicamente. Ahora, bueno, no había pedido palabra, pero dado que estoy... sí, no, está bien, diputada, sí, está bien. Yo igual creo que sería positivo quizás escuchar a la ministra también, a la ministra de Salud acá en la Comisión de Hacienda. Eso puede ser una forma también de poder resolver este tema, ¿cierto? Y lo planteamos y lo conversamos con ella directamente. Eso puede ser también para mañana. Ya. Diputado Romero, diputada Rojas, diputado Bianchi, diputado von Mühlenbrock y diputado Sepúlveda. En ese orden, diputado Romero. Gracias, presidenta. Bueno, hay hartos temas acá en la ley. La verdad es que en 106 artículos hay algunos temas. Pero yo quisiera preguntar más que nada en la construcción del acuerdo, ministro, por su intermedio, presidenta. ¿Cómo se compatibiliza en esto las proyecciones de inflación, las proyecciones de crecimiento para llegar a los números, los porcentajes de aumento que usted señala, ministro? Acá se habla de un 4,3% de aumento, de reajuste general, los bonos se reajustan un 4,8%, las remuneraciones mínimas de no mensual 4,8%, perdone que lo vuelva a insistir, pero para que quede también en la grabación, el aporte del servicio de bienestar un 15%. ¿Cómo juega esto, ministro, con las proyecciones de inflación, crecimiento? Más que nada, yo lo digo solamente por el tema que significa que cuando gastamos más plata de la que tenemos, vamos a tener que endeudarnos para poder pagar esto, o está dentro de lo que la economía chilena puede dar. Y lo otro, una cosa muy breve, es saber si quedan funcionarios públicos en teletrabajo, bajo la modalidad del año pasado, que la ley de reajuste del sector público el año pasado permitía a los jefes de servicio poder ordenar teletrabajo hasta por el 100% de la dotación. ¿Eso se mantiene? Porque ya no hay decreto de pandemia, entonces no se justifica tener al servicio completo en teletrabajo. Yo quiero preguntarle si eso se mantiene o no. Eso no va, presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Rojas. Gracias, presidenta. Sí, tengo un comentario y una solicitud. El comentario es apoyar lo que usted ha solicitado respecto de que la materia específica del ICSA la pudiéramos ver por separado. Creo que es bien relevante en el sentido de que si se está discutiendo la ley corta en el Senado, son dos procesos que deberían dialogar lo máximo posible, así que reiterar lo que usted ha solicitado. Y en segundo lugar, quería hacer una solicitud respecto de los bonos de incentivo al retiro, si nos pudieran enviar mayor información respecto de la situación actual, porque ahí salían unos números que entendieran extras o aumentos respecto de los bonos de incentivo al retiro. Me interesa especialmente los de profesores y profesoras y de asistentes de la educación, porque año a año, mes a mes, nos llegan solicitudes desde nuestros distritos referidos a bonos que hay un buen tiempo que no se han cancelado, y este gobierno ha hecho un esfuerzo importante. De hecho, los de 2019 y 2020 de profesores y asistentes se están pagando, sin embargo hay un retraso relevante también. Entonces me gustaría tener la información de cuál es la situación actual, es decir, cuántos bonos se han entregado este año y cómo queda respecto del cambio que se está proponiendo en el reajuste. Eso, presidente. Diputado Bianchi. Gracias, presidenta. Que es importante separar parte de la miscelánea. Yo también sé que hay acuerdos, yo tengo ningún problema en eso, ni en precisarla. Yo también dejar claro. Pero Elisa, ¿qué ocurre? ¿Cuánto impacta si nosotros llegamos, si nosotros votamos mañana y no pedimos esta votación por separada, o el ministro no la retira, o la ministra que de salud viene y no nos convence, etcétera? Esto tiene un impacto en la discusión que se está haciendo en el Senado. Tiene un impacto directo y un impacto probablemente no positivo de la discusión que se está llevando a cabo. Entonces, una de las cosas que me parece bien, que yo secundo y concuerdo, es que eso en particular lo vamos a ver por separado. Pero hay otros puntos que yo creo que son relevantes, así como aquí se pide que los SLEP entren en función en Chiloé, etcétera. En Magallanes tenemos una visión absolutamente distinta, y esto dicho por los gremios de los profesores, dicho por los gremios de los asistentes de la educación, por las propias comunidades, porque como las experiencias no han sido las mejores, tenemos todo el legítimo derecho a decir, bueno, no queremos replicar malas experiencias. Entonces, aquí, con respecto a los CELEP, tengo dos preguntas para ser respondidas, ojalá, hoy día. Una es que no está el saldo inicial de caja.
como esto se financia, y el ministro Marcel tiene razón, hay una ley que se va a discutir que tiene que ver con el financiamiento y que lo más probable es que esta ley, no sé, salga para el otro año y se va probablemente a financiar por asistencia y no, perdón, por matrícula y no por asistencia. Ese es un tema que va a estar en el futuro en discusión. Hoy día, ¿cómo financiamos el saldo inicial de caja? Enero, febrero y marzo. Eso no quedó resuelto en la ley y creo que es importante. Lo otro es que hay un delta, una diferencia millonaria, significativa, de más de 15.000 millones en el caso de Magallanes. ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Cómo se va a financiar? Si lo que vamos a discutir acá y vamos a votar resuelve efectivamente el tener esa diferencia. Ahora, con respecto a las universidades estatales, bueno, yo sé que llegaron a un acuerdo, a un feliz acuerdo, pero la región de Magallanes no fue parte de ese acuerdo, no firmó ese acuerdo, porque desgraciadamente el incremento que se hizo del 15% a las universidades estatales no permite o no deja establecido de que un porcentaje de ese incremento que van a tener las universidades regionales vaya directamente a el incremento, al reajuste del sector público. No está. Y por lo tanto, aquí se puede hablar de un 4, y algo, pero ha pasado anteriormente de que los reajustes en las distintas universidades no es el que se acuerda con el reajuste del sector público. Entonces, hubiese sido interesante que se hubiese recogido. Yo, por su intermedio, se lo pedí a la directora, fuimos a hablar con la directora, no me hizo caso la directora para nada, no recogió nada de lo que le pedimos, pero yo espero que hoy día... No, si sea lugar. Pero como le tengo cariño, la verdad que todavía tenemos la esperanza puesta, pero ya yo sé que no es parte, pero dejar más claro esa situación porque efectivamente las funcionarias, los funcionarios dieron una pelea con esto para que esto quede claro, quede estipulado que se obliga a los rectores el tener que destinar un porcentaje de eso para el incremento del sector público, cosa que no quedó. Y por eso es que Punta Arenas un año más volvió a no firmar, en consecuencia por lo que ha venido presentando. Entonces, hay varios puntos que queremos aclarar y por eso es que hemos pedido, Presidenta, salvo que hoy día se aclare y quedemos tranquilos y mañana hagamos lo que tenemos que hacer. Gracias, diputado Bianchi. No, son los mejores. Eso lo repiten siempre. Por el 50%. Diputado von Mühlenberg. Gracias, Presidenta. Este medio es muy corto por la hora y bueno, y es muy largo las varias cosas que hay que estudiar, pero me gustaría, si por intermedio del ministro nos puede, cómo construyó el 4,3% de reajuste. Algo por ahí dijo el diputado Romero, cómo impacta dentro de las otras variables macroeconómicas, digamos, este guarismo. Si este guarismo está tallado en piedra o puede ser modificado en el Senado, pregunta dura, digamos, que qué tan firme está el Ejecutivo. Ya sabemos que hay un protocolo firmado con los gremios, pero es bueno saber porque más de alguna vez nos ha pasado que aprobamos una cosa y después salimos con otra cosa en el Senado y volviendo nuevamente a la sala a cambiar alguna décima, pero no es primera vez, varias veces en esta comisión de Hacienda. Entonces es bueno saberlo, que nos digan. Esto es así, incambiable, pero quiero saber si vamos a poder llegar, eso es lo que más me preocupa, a julio, estaba revisando los cuadros del ministro, a una inflación cercana al 3% por lo que vi en el cuadro, digamos, del 2024. Gracias, Presidente. Gracias, diputado von Mühlenberg. Diputado Sepúlveda. Muchas gracias. No, saludar al ministro, la ministra, la directora de presupuesto, a la subsecretaria. Sé que el ministro me echaba de menos, así que me pidieron. Solamente pedir la unanimidad para prorrogar para que el Ejecutivo pueda contestar luego las preguntas. Ya. Diputado Sepúlveda. Me dijeron que estaba preguntando por mí, así que vine, ministro. Primero señalar de que en general respaldo algunos aspectos que están incorporados en esta ley de reajuste, que evidentemente son una oportunidad para poder solucionar situaciones que nos quedaron pendientes. Yo solamente contar una sobre los enrocados y obras de riego en la zona de inundación de nuestras regiones que
tengan un tratamiento mucho más rápido, no pasen por Mideso, que por lo demás fue algo concordado en la mixta, pero que lamentablemente no se incorporó en... Si quieren me paro. Ahí se escucha, es que no... ¿O no? Ahí se escucha, ¿no? Ah, no, entonces el problema es el micrófono. Un problema de naranjo, yo. Voy a hablar así a capela. ¿Te parece? Bueno, vuelvo. Diputados, no tenemos tanto tiempo, así que tenemos que ir a... Escuchemos al diputado Sepúlveda. Ok, bueno, agradecer al ministro todo lo que dije antes, lo escucharon, que él estaba expectante porque viniera, pero yo debo señalar que algunos que han mostrado alguna reticencia sobre los aspectos que se han incorporado a la ley de reajuste son claramente soluciones a aspectos que quedaron pendientes y que son súper necesarias. Yo lo quiero decir, por lo menos en una, que no se incorporó, habiendo un acuerdo, lamentablemente no se incorporó, hay una diferencia que va ahora que permite que los enrocados y obras de riego se puedan realizar en un proceso mucho más simplificado, y no hacer el camino largo por Mideso, y eso a quienes vienen de la región del Biobío, de O'Higgins, de Ñuble, del Maule, por supuesto, nos va a ayudar mucho, 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 sobre todo para los temas de reconstrucción. Y por lo tanto yo desmitifico que sea una problemática, sino que es una solución, y bienvenido que podamos avanzar, porque si no tendríamos un camino mucho más largo a lo mejor si tomáramos otra ruta. Pero quiero colocar algo sobre la mesa, y acá mi colega Sofía Cid me lo va a refrendar, que en la discusión de la subcomisión planteamos con mucha fuerza en los temas de concesiones que nos interesa potenciar, ministro. Nosotros creemos que concesiones puede ser un caballito de batalla muy potente, sobre todo cuando las arcas fiscales no están del todo vigorosas, los privados están disponibles a invertir recursos y hacer proyectos. Y se incorporó en la partida del MOP, en concesiones, en la glosa número 6, se incorporó una indicación, pero no fue del todo lo que habíamos pedido. Se incorporó una indicación que permitía, por cierto, a obras de seguridad pública, obras de seguridad, poderse incorporar y no tener que eventualmente tener un proceso simplificado, que fueran obras que se presentaran y tuvieran la avisación de la dirección de presupuesto. Pero había otra parte que era súper relevante. Diputado, le voy a tener que interrumpir. 2 segundos, es que el tiempo anterior, 2 segundos, pero había una parte que era súper relevante, que son obras de mitigación. Cuando las autopistas pasan por los territorios, muchas veces cortan las ciudades. Hay avenidas que quedan truncadas y necesitamos que ese mismo criterio para las temas de seguridad pueda ser ocupado para las obras de mitigación, para mejorar la conectividad urbana y poder apurar los tiempos. Le hemos enviado el texto que habíamos concordado, pero que lamentablemente quedó solamente en la parte de los temas de seguridad, para ver si podemos complementarla y poder incorporarla y darnos una posibilidad de avanzar en los temas pendientes que tenemos en las regiones. Tenemos que... Gracias, ministro. Presidente. Tenemos 2 opciones. O ir a votar a sala y volver y escuchar al ministro la respuesta, o si no, dejamos para mañana la respuesta en la sesión de las 3 de la tarde. Mañana tenemos sesión a las 10:30 de la mañana y luego a las 3 de la tarde, en donde vamos a empezar con escuchar a la ministra de Salud y luego empezamos la votación. Hasta total despacho, mañana. Ya, entonces vamos a dejarlo para mañana, ¿ya? Ok, entonces se levanta la sesión. Muchas gracias, ministros.